Bien, pues empecemos nuestra sesión de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé hoy su ayuda, su gracia y también a la Virgen que interceda por nosotros en este día. Previo a la fiesta de Chiquinquirá, de Nuestra Señora, que ella nos ayude a escuchar la palabra de Dios y a hacer la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, entonces, la vez pasada habíamos visto que Dios crea el mundo. Y hoy vamos a ver la idea de que Dios crea al ser humano, crea al hombre, y lo que esto significa. Claro, esto daría para muchísimo. De hecho, me encontré una cosa que me gustó mucho. Quizás seguramente han oído ustedes hablar de eso, de las catequesis del Papa Juan Pablo II, sobre el Génesis, sobre la creación, sobre el cuerpo, en fin, hay toda una serie de títulos al conjunto de esas catequesis que fueron las que dio en los primeros años de su pontificado, o alguna parte de esas catequesis, ¿no? Encontraba un par que me gustaron mucho, que tienen que ver con el cuerpo, por ejemplo, sobre el celibato, sobre la virginidad, cosas muy lindas, Pues él es un filósofo, un fenomenólogo, un antropólogo, digamos, que saca mucho jugo de las pocas expresiones que están en el libro del Génesis o en los Evangelios, pero de allí pues ofrece una perspectiva sobre quién es el ser humano, el sentido, por ejemplo, de la interrelación entre el hombre y la mujer, la familia, bueno, toda una serie de cosas. O sea que estas se consiguen en la página del Vaticano. Esas cosas son muy interesantes. Yo, por ejemplo, nunca las he leído, la verdad, sistemáticamente, pero hoy me encontraba un sitio donde claro, en el Vaticano las ponen es por orden de fecha, pero no le ponen un título, entonces uno como que no sabe bien. Encontraba un sitio donde les ponen como la síntesis, el título, entonces ayuda mucho a buscar lo que a uno más le interesa. Entonces, bueno, esta idea de que Dios crea al hombre, entonces, pues, sí, creo que sí. Sí. Dios crea al hombre, ¿no? Entonces, esta idea, pues, está fundamentalmente dicha en el libro del Génesis, ¿no? Donde se nos dice que Dios, a lo largo de varios días, como ya lo hemos venido diciendo, va produciendo lo que existe, pero siempre como que va a más, quiere algo como más pleno. Y al final, pues, crea al ser humano. Ahí da la impresión de que en esos días de la creación Dios como que va avanzando, hay un momento en como que se detiene, y lo dice en plural, ¿no? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de nosotros, ¿no? Entonces dice el libro, entonces Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces hombre, y de esto habla el Papa Juan Pablo, es como el título, hombre es el nombre que Dios empleó para describir esta criatura última y más perfecta y como más plena. Y entonces hombre se refiere pues a una persona individual, pero también como al género, ¿no? A los seres humanos, a las criaturas humanas. Bueno, entonces esto es como una primera idea. Otra idea está
en otro relato del Génesis, que está en el capítulo 2, y que dice que Dios, o sea, es muy interesante porque el segundo relato, hay dos libros, los dos relatos del Génesis, ¿no? Ese del primer capítulo, donde se enmarca la creación del hombre en el conjunto de los 6 días, y dice al final, hagamos el hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza, y Dios creó al hombre y mujer los creó. Entonces dice esto, la idea de la imagen y semejanza y la diferenciación sexual del hombre y la mujer. Pero luego, más adelante, vuelve y habla otro relato en el que se dice que Dios tomó polvo de la tierra, lo modeló, insufló un aliento de vida. Son dos relatos que hablan de la creación del ser humano. El segundo, en el capítulo segundo del Génesis, es muy anterior, dicen los especialistas en la Biblia, al primero. Si uno se fija a esa manera de hablar, que cogió barro y que el hombre, y que Dios amasó y que Dios sopló, pues es lo que se llama un antropomorfismo, es decir, pone en Dios gestos que son propios del hombre. Dios no sopla, Dios no tiene manos en términos físicos, pero es una metáfora, y en ese sentido pues es un lenguaje, digámoslo así, entre comillas, más primitivo, o sea, en el cual simplemente se plantea que Dios hace cosas como si fuese un artesano, como si fuera un alfarero. Y en cambio el relato del capítulo primero es más sintético, más breve, pero es más, digamos, teológico, ¿no? A imagen de Dios lo creó. Ya esa palabra de la imagen, de la semejanza, pues tiene en sí un contenido que supone una reflexión más profunda, que no es simplemente una especie de metáfora. Pero los dos tienen un contenido absolutamente profundo y son revelación. No vamos a decir que uno es bueno y otro es malo, o que uno sirve y el otro no. Son dos. Así como tenemos 4 evangelios, y en los 4 evangelios se nos dicen en muchos las mismas cosas de Jesús, pues así ha querido Dios hablarnos, ¿no? Y al hablar sobre el origen del ser humano. Entonces, pues aquí como que la idea fundamental, así como si el primer relato, la idea fundamental es una imagen y una semejanza. Aquí dice que había barro y que Dios sopla en su nariz aliento de vida. Parece que hubiese algo preexistente, es decir, previo al que el hombre existiera, pero que a pesar de eso, Dios directamente actúa sobre eso que ya existía. O sea que en el ser humano hay algo que es como, digámoslo así, lo material que ya existe, pero siempre el ser humano en su existencia tiene un vínculo directo con Dios. Y de hecho creemos que, esto lo profesa la doctrina de la Iglesia, en el momento mismo, por ejemplo, de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, no simplemente hay una especie de unión biológica, sino que allí se insufla un alma y hay un nuevo ser humano. O sea que de alguna manera esto que dice el Génesis, la Iglesia lo profesa en su doctrina, afirmando que en la concepción del ser humano hay una realidad, digamos, biológica que en sí misma no es un ser humano, o sea, un óvulo sin fecundar no es un ser humano, pero que en el momento de la unión viene y se constituye como tal por la acción directa de Dios, no solamente por la acción directa de las células. Eso es muy potente la manera como la Iglesia lo formula y lo describe. Bueno, eso sería como otra idea. Luego, hay como, yo quisiera como, aquí hay como, a mí me pareció interesante que aquí hay como, yo me quedé como con 3 ideas que me gustaron, me parecieron impresionantes, ya se las digo. Respecto de la creación, o sea, y eso sería como lo fundamental. Vamos a ver qué significa que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Qué significa eso de imagen y semejanza? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué significa eso? ¿Por qué el hombre es a imagen y semejanza de Dios? ¿En qué se manifiesta que somos imagen y semejanza de Dios? Pues no sé. O sea, más en el espíritu que en el físico. Porque pues es que antes de que Jesús viniera, pues
Dios en la creación dijo eso, ¿no? ¿Qué dijo? O sea, todavía no había, Sí, que somos no había imagen. materia como tal. ¿Cómo así? O sea, todavía no estaba, hagámoslo a vuestra imagen y semejanza, todavía no había materia, simplemente, o sea, no sé cómo, no sé, o sea, tengo la idea, pero no sé cómo decirlo. O sea, que esa expresión, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, hace referencia al espíritu, a las cosas espirituales. Pienso yo, no sé. ¿Por Me qué? están diciendo una herejía. No, tranquila, aquí no pasa. Iba a decir. ¿Qué? En que somos capaces de amar, que somos inteligentes. Pues capaces de razonar. Capaces de pensar, efectivamente. ¿Les parece que eso es una cosa muy concreta, no? Digamos que imagen y semejanza de Dios hace referencia a que todas las criaturas proceden de Dios, pero solo hay una de entre todas que tiene alguna característica que las distingue de las demás criaturas. Nosotros no somos meramente animales, no somos como las plantas, no somos rocas, sino que tenemos algo en nosotros que nos hace de un modo distinto, como en una categoría diferente, parecernos al Creador. Una de ellas es efectivamente esto, las capacidades espirituales, el poder, la inteligencia y la voluntad, el poder pensar, el poder amar, el poder encontrar la verdad, el poder dirigirnos hacia el bien, de manera libre, que en el fondo es eso. Digamos que todas las criaturas buscan su propio fin, buscan el bien. Un perro busca el bien, su bien, busca comer, busca defenderse, busca sobrevivir, y eso de alguna manera es buscar un fin, pero no lo hace de manera libre, no lo decide, simplemente lo tiene como un instinto y actúa. El ser humano, en cambio, lo hace con esa característica de la libertad. Ese es un rasgo por el cual podemos decir que tenemos digamos, nivel distinto del resto de las criaturas y que tenemos una semejanza. ¿Se les ocurre que hay alguna otra razón? Así como... Porque Bueno. también somos seres espirituales, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué significa? No sé, se me viene a la mente, somos templo del Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta. ¿Un perro tiene alma? Sí, alma animal, alma animal, no. Sí, efectivamente, un perro tiene alma. Pues, Eso es sorprendente. tiene alma. alma animal, no tiene espíritu. Pero si tiene alma, entonces, ¿qué nos distingue de un perro? Pero es que el alma y el espíritu no son dos cosas diferentes. ¿Cómo? Porque es un alma animal, ¿no? ¿Y entonces cuál es la diferencia entre la...? Tenemos razón. ¿Cómo? Tenemos razón. Sí. El alma animal actúa por instinto, lo que usted decía. Entonces les pregunto una cosa. ¿Quién fue que me dijo que en estos días estaban recordando, creo que recaudando fondos para un cementerio de perros? Entonces les pregunto. ¿Lo quieren hacer acá? ¿En Bogotá? Sí, creo que sí. Y que la gente da dinero. Nosotros que estamos recaudando para poder el retiro de sacerdotes, pero usted pone un cementerio de perros y lo que encuentra es donantes, lo que usted quiera. Pero la pregunta que les hago a propósito de eso es, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué pasa cuando un perro se muere? ¿Qué pasa con el alma del perrito? Muere. ¿A dónde va? Es un alma Ah, es que es un alma animal. Y entonces, ¿qué pasa? Muere O conectado. sea, pero los perros no son seres espirituales, nosotros sí somos seres espirituales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Somos un ser el- espiritual y uno no espiritual? En que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Efectivamente. La inmortalidad. O sea, efectivamente, todos los seres vivos, y así lo describe la filosofía, por ser tales, tienen un principio que cohesiona sus partes materiales y que las cohesiona de tal manera que pueden funcionar, pueden tener un dinamismo, una estructura. Pero en cuanto... Es lo que les da la vida. Eso es lo que se llama vida, que esas partes no son simplemente realidades materiales puestas unas junto a las otras, pero que no tienen en sí ningún tipo de relación, sino que tienen cuando ya hay una autonomía y tal, se dice que
ese ser compuesto tiene vida, pero la vida animal la entendemos como que simplemente permanece mientras el organismo está cohesionado. Una vez el organismo pierde su estructuración, es decir, muere, pues ese principio, digamos, no material que los unía, pues también desaparece. Por eso decimos que hay un alma animal y el alma animal desaparece una vez muere el ser animal. En cambio, el ser humano tiene un principio no solo espiritual, o sea, no solo inanimado, no solo, digamos, inmaterial, sino eterno. Eso es muy importante. Entonces, la característica del alma espiritual es que es eterna. O sea que fuera del cuerpo aún permanece. El alma animal, para poder permanecer, depende del cuerpo. En cambio, el alma espiritual no depende del cuerpo. Y por eso nosotros creemos que cuando venga el Señor por segunda vez, el último día en la parucía, todos resucitaremos. ¿Y qué es la resurrección? Es el volver a unir el alma y el cuerpo que una vez estuvieron unidos. Es más, por eso creemos que resucitaremos con el mismo cuerpo. Así que nadie se haga muchas ilusiones. Pero el cuerpo glorioso. Ni siquiera nos vamos a reconocer. Que necesitamos a tener una segunda oportunidad. Padre, ¿qué es parucía? La parucía es la segunda venida del Señor, cuando venga a juzgar los vivos y a los muertos, cuando pasarán los cielos y la tierra y llegarán los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando se acabará este mundo transitorio. Pero ¿qué quiero decir con esto? No, lo que quiero decir con esto es que, ¿a qué voy con esto? Que a pesar de que el ser humano tiene un alma espiritual que sobrevive sin necesidad del cuerpo, la unidad original del ser humano está vinculada al cuerpo. Por eso es tan importante la teología del Papa Juan Pablo, porque nos aleja como de cualquier espiritualismo. Es decir, el ser humano en su plenitud absoluta es una realidad de alma y cuerpo. Pablo dice que nacemos en un cuerpo mortal y que resucitaremos en un cuerpo espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así un cuerpo espiritual? Si uno lo piensa un poquito, es un poco como raro, como así. Si es cuerpo, no es espíritu. ¿Cómo se puede hablar de un cuerpo espiritual? Bueno, se entiende que es un cuerpo que tiene, digamos que no tiene las limitaciones que tiene el nuestro, pero aquí lo que quiero decir es que lo corpóreo es muy importante y lo corpóreo es parte de la creación. De hecho, el Papa Juan Pablo, cuando explica en su catequesis, hace referencia a lo que el Señor responde cuando le hablan de, digamos, de que no tiene sentido la resurrección de los muertos, porque en Mateo 19 los saduceos le critican este pasaje en el cual le dicen, pues un hombre tuvo 7 mujeres, por la ley del levirato no es del levirato, sino la ley de Moisés tenía que, si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano tenía que tomar a la esposa y así. Entonces, pues en el caso hipotético, tuvo 7 esposos, los 7 hermanos del primero, todos murieron, pero no murió sin hijos. Entonces, en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser la esposa? Esto es un poco lo que dice, la cuestión, ¿no? La aparente aporía. ¿Sabes qué es una aporía? Una aporía es una pregunta que aparentemente no tiene respuesta, ¿no? Poros, en griego, es salida, por eso uno dice los poros de la piel. Aporos es sin salida. Entonces una aporía es aparentemente una encerrona, esto no tiene respuesta. Y Jesús dice, es que en el principio no era así, pero, digamos, ustedes no entienden nada, en el cielo no habrá mujer ni marido, sino que todos, digamos, tendrán una comunión plena con Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el hombre fue creado, por eso lo dice el Génesis, de un principio material al cual se le insufló un aliento de vida. O sea que la realidad material y la realidad espiritual desde el principio están unidas. Y entonces esto tiene importancia porque nos ayuda a entender que, por ejemplo, a mí me parece que es muy importante porque esto ayuda a entender de una manera también más profunda, por ejemplo, que es la vida religiosa. Porque la vida religiosa se ha entendido muchas veces simplemente como un contemptus mundi. En latín significa un desprecio del mundo, ¿no? El mundo es malo, hay que alejarse del mundo.
porque el mundo pues tiene el pecado, tiene pues las realidades que no llevan a Dios y por tanto hay que huir de él. Pero en realidad el sentido profundo de la vida religiosa no es ese, sino que la vida religiosa fundamentalmente es un signo escatológico. Es decir, así como en el cielo no tendrán mujer ni marido, el celibato y la continencia y los votos tienen el sentido de un anuncio de lo que será la vida definitiva del ser humano. O sea, es como un anticipo del cielo en la tierra. Es un signo para el mundo de cómo es la vida plena. Esa es la verdadera manera de cómo se debe comprender la vida religiosa. Y por tanto, siempre tener presente la importancia de las realidades materiales es importante. Entonces, yo les estaba diciendo que lo fundamental como de esta enseñanza de hoy es tener presente que el hombre y la mujer, que el ser humano son imagen y semejanza de Dios. Entonces yo les iba a decir 3 razones por las cuales el hombre así es imagen y semejanza de Dios. ¿Alguien iba a decir algo? Yo no. Yo iba a hacer una pregunta. Sí. Cuando usted decía de la resurrección de los muertos, pues siempre ha estado la duda y la pregunta de qué pasa con los cuerpos que han sido cremados, tirados al mar. Sí, esa es muy interesante. En la antigüedad a los cristianos les ponían una otra aporía. Y la aporía la ponían sobre todo los gnósticos. Los gnósticos son como decir hoy día los del New Age. Personas que tienen una concepción del cosmos distinta, en la cual hablan de que hay un principio bueno y un principio malo en el universo. El principio bueno es lo espiritual, el principio malo sería lo material, que están en un continuo devenir, en una continua lucha, y que eso nunca se va a acabar, y que por tanto afirmar que habrá una resurrección de los cuerpos no tendría sentido. O sea, el cuerpo es malo, el cuerpo y lo material siempre está dividiéndose, descomponiéndose. Lo material para ellos tiende a la dispersión y no a la unidad, lo cual, si uno lo mira desde la simple observación, tiene sentido. Si usted deja la casa sola y no la limpia, tiende a caérsele y se le cae. O sea, como la observación de que la realidad material tiende al caos les hacía concluir que una afirmación como la resurrección de los muertos era absurda. Y entonces la aporía que planteaban era, bueno, un hombre murió, lo enterraron, ese cuerpo se descompuso y se lo comieron los gusanos. Entonces el gusano se comió el cuerpo humano, pero luego ese gusano se lo comió una gallina, pero luego la gallina se la comió un perro, pero luego ese perro y fue arrojado al mar y se lo comió una ballena, y así, ¿no? Podemos inventarnos toda la cadena que queramos. Entonces al final, ¿cómo así que resurrección con el mismo cuerpo? Si eso, como usted dice, fue... Lo que la Iglesia responde a eso es que pues creemos en el poder de Dios. ¿Cómo es posible que esto sea? No lo sabemos. ¿De qué manera materialmente? No lo sabemos. Ahora, si uno piensa en la física, y eso ya son pues como locuraciones, o sea, uno se imagina pues que toda la materia está concentrada o está dispersa, o qué pasó con los que murieron hace 2000 años, hoy día dónde están esos cuerpos y ya pues todo se dispersó. Pero bueno, se supone que creemos, o sea, la ciencia nos dice que probablemente, esto es una cosa mía, ¿no? Que yo digo solamente como para plantear algo, ¿no? Que hace 15.000 millones de años, cuando se dio el Big Bang, toda la materia que existe en el universo, las galaxias, los planetas, todos los miles de cientos de millones de kilómetros, estaba concentrado en un punto de energía. En un punto absolutamente infinitesimalmente pequeño, y que eso explotó. Y hay evidencia de que todo lo que existe es producto de una explosión. O sea, que todo el universo está en expansión y de que las estrellas tienden a alejarse unas de otras y de que en conclusión, si vamos hacia atrás, podemos pensar que todo proviene de una original explosión. Y quiero decir con esto, si la ciencia nos dice algo tan absolutamente absurdo e imposible, y es que todo el universo hace 15.000 millones de años estaba concentrado en un punto,
pues no me parece que eso sea mucho más imposible a pensar que Dios pueda resucitar a alguien con el mismo cuerpo. Lo único que sí queda claro, o sea, que cómo es en el fondo es un misterio, o sea, cómo es, pues, humanamente parece que no lo pudiéramos. Pero digamos respecto de la cremación y de la sepultura, los primeros cristianos no solían cremar a nadie. De hecho, las catacumbas romanas, etcétera, a los sitios donde enterraban a los muertos les llamaban era dormitorios, y decían que pues los que morían eran puestos como en una cama, literalmente, esperando el despertar, o sea, la resurrección. O sea, una conciencia muy plena de que ese cuerpo que acababa de morir está llamado a volver a la vida. Entonces, la Iglesia siempre recomienda, eso es importante que ustedes lo sepan porque seguramente gente alguna vez les preguntará cosas. Lo importante, o sea, la cremación y la práctica de la cremación, digamos que no es recomendada, pero tampoco está prohibida, está permitida. Lo importante de la cremación es que en el modo de hacerse no se manifieste un desprecio, o sea, o no se olvide el sentido y el aprecio que tiene, por un lado, la Iglesia por el cuerpo, también por esas cenizas, porque esas cenizas han sido templo del Espíritu Santo. Y esas cenizas son las que están llamadas a resucitar en el último día y por tanto tienen un valor, no solamente porque es la memoria de mi papito o algo así, sino porque tiene un sentido de eternidad. Y segundo, para que no quede como desvirtuado el misterio de la resurrección individual de cada persona. Ahora está muy de moda que a mí entiérrenme en el arbolito de la finca, o écheme al río Magdalena, o écheme al mar, en un gesto como de yo vengo del cosmos y vuelvo al cosmos, ¿no? Una especie de vengo de la nada y me reincorporo en un absoluto que tampoco es nada. Si, ese tipo de cosas para un cristiano pues no son correctas, porque, hombre, es que tú no eres parte simplemente de un cosmos que deviene eternamente. Esta persona está llamada a la resurrección y por tanto esas cenizas no son simplemente parte de un conjunto anónimo, sino que son individuales y por tanto deben ser conservadas debidamente, ¿no? Sepultadas, también en el cenizario, lo que sea. Eso pues también es parte del tema. ¿Sí? Gracias. Un gusto. Los 3 puntos de... Entonces, exactamente. Entonces, el primer punto que nos habla de cómo el hombre es imagen y semejanza de Dios es justamente esto. Cada hombre, cada mujer es la imagen y la semejanza de Dios. Que es un poco lo que he venido diciendo. Esto de cada persona, no simplemente el conjunto de la humanidad. O sea, cada persona tiene un cuerpo y un alma. Cada persona tiene un alma espiritual. Cada persona, por esa alma espiritual, aún después de la muerte, continúa viviendo. O sea, el alma espiritual no desaparece. Como decía la hermana Ángela, por el alma, cada persona, porque eso es por el alma, puede conocer la verdad con el intelecto, puede amar, tiene libertad. O sea, la estructura del ser humano manifiesta esta semejanza, este ser imagen de Dios, sobre todo por el tema de la libertad, ¿no? El hombre es autónomo, tiene capacidad, pues no es una autonomía como la de Dios, que dice hágase la luz y la luz se hizo. Pero es verdad que hoy podemos decir, estoy aquí o no estoy aquí, sigo en la comunidad o me largo, o estoy en clase o no estoy, o hago mala cara o no hago mala cara. O sea, tenemos un margen de libertad que nos diferencia del resto de los seres creados. Y eso es bien importante. Bueno, esa sería la primera idea, pues que ya le venimos diciendo. Otro punto que expresa esta semejanza, otra característica es que el ser humano ha sido creado hombre y mujer, esta diferenciación sexual. O sea, lo primero es la estructura de cada persona. Aquí ya estamos pensando es la diferenciación sexual también manifiesta la imagen y semejanza de Dios. Eso es muy bonito. Porque el hecho de que el ser humano sea en su estructura natural creado como con esta doble posibilidad, nos muestra que el ser humano existe para otro. No puede haber vida si no hay una unión entre el hombre y la mujer.
sea, el ser humano, así como Dios es comunión de personas, el ser humano también está llamado a ser comunión. ¿No? El libro de Génesis dice, ¿no?, que había un momento de soledad, ¿no? Adán estaba solo. ¿Y cuándo viene la comunión? Cuando Adán encuentra a Eva, ¿no? Esta sí que es carne de mi carne, sí que es hueso de mis huesos, ¿no? Es interesante eso porque digamos que se contrapone la comunión a la soledad. Entonces aquí me parece que viene un punto interesante porque, bueno, y nosotros que no tenemos, ustedes que no tienen esposo, digamos, bueno, sí. Físico. No tan bueno, físico, sí, bueno, físico. Bueno, Jesús está en la Eucaristía físico, pero... o yo que no tengo mujer física. ¿Cómo se expresa? Y eso, entonces ahí es donde viene eso. Entonces aquí es donde yo me encontraba, que me pareció una cosa que me pareció muy bonita. En las catequesis de Juan Pablo II, Juan Pablo, bueno, tiene mucho, es que va muy al detalle, tiene muchas cosas, pero dice una cosa, ¿no? Que hay una relación estrecha entre la continencia por el reino de los cielos y la fecundidad sobrenatural del espíritu. O sea, la diferenciación sexual manifiesta que el ser humano está llamado a vivir en comunión, no en soledad, y esa comunión tiene como consecuencia natural una fecundidad. O sea, la consecuencia natural de la comunión es la fecundidad. Entonces, el que es célibe, ¿cómo vive la fecundidad? Pero sí, como un paréntesis bonito porque... Entonces, fíjense una cosa que dice esto. Cuando el Papa toma pie de esta cuestión de la vida futura que acabo de señalar en Mateo 19, cuando el Señor dice que en el cielo no tendrán mujer ni marido, y verán a Dios cara a cara. ¿Qué significa ese no tendrán mujer ni marido? Que en el cielo todos somos iguales. Y digamos que hay una perfecta intersubjetividad, así usa la palabra, o comunión entre todos. No simplemente una perfecta comunión entre el hombre y la mujer, el que es esposo y esposa, que son una sola carne, sino que es una perfecta comunión con todos. Eso me parece muy bonito. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la vida célibe en esta tierra es un anticipo del cielo, está llamada a ser un signo de esa perfecta intersubjetividad con todos. O sea, el que es célibe está llamado a ser madre y padre de muchos. Y dice una cosa que es muy bonita. Dice que esto se ve como de una manera muy clara en el modo como Jesús es concebido. En estos días venimos leyendo el libro del Génesis, ¿no? en las lecturas de la misa. Y vemos como la obsesión de un hebreo es tener un hijo. Esto se ve siempre, ¿no? Porque, digamos, el signo de la bendición es poder perpetuarse, porque tampoco hay una conciencia muy clara de una vida futura, ¿no? ¿Dónde me perpetúo? ¿Dónde queda algo de mí para que no desaparezca? Pues en mis hijos, en mi descendencia. En el momento en que Abraham existe la revelación tan clara de la vida eterna, no está. Hay una perspectiva mucho más limitada, mucho más inmediata, por decir así. Y entonces, dice el Papa, que casi, hombre, no dice totalmente porque sería que Dios se contradijera a sí mismo, pero casi contra las esperanzas de las tradiciones del Antiguo Testamento, lo que pasa con María, el modo como Cristo es concebido, pues como rompe pues esa tradición, ¿no? ¿Por qué? Porque María y José son los primeros en quienes se da una fecundidad que no es simplemente la fecundidad carnal, que no es simplemente tener un hijo producto, que sea hijo carnal de José, sino que es una fecundidad
fundamentalmente espiritual, ¿no? Pues obviamente, Jesús es concebido por obra del Espíritu. O sea, lo que pasa en María viene del Espíritu. Entonces, digamos que María y José son una figura de lo que debe ser la vida del célibe también. O sea, ¿y en qué se sintetiza eso, dice el Papa? En la fecundidad del Espíritu Santo. Dice, el matrimonio de María con José esconde en sí mismo a la vez el misterio de la perfecta comunión de las personas, entre María y José, del hombre y de la mujer en el pacto conyugal, y a la vez el misterio de esa continencia por el reino de los cielos. O sea, hay continencia y a la vez perfecta comunión. Y luego dice, la gracia de la unión hipostática, y la unión hipostática es que en Cristo se da una unión entre lo divino y lo humano. Cristo es Dios y hombre. O sea, lo que pasa en Cristo, que es Dios y hombre, está conectada precisamente con esta fecundidad sobrenatural, con esta fecundidad en el Espíritu Santo. Entonces luego dice, en la separación de la tradición de la antigua alianza, en la cual el matrimonio y la fecundidad procreativa en el cuerpo era como la condición religiosamente privilegiada, ¿no? La que tenía un hijo era la bendecida. La transformación de esa mentalidad fue posible por el ejemplo de Cristo, de lo que pasa con Cristo. Poco a poco se pudo radicar la conciencia de que por el reino de los cielos, esa idea de hacerlo por el reino de los cielos, tiene un significado particular por la fecundidad espiritual y sobrenatural del hombre, que viene del Espíritu Santo. Entonces, pues a mí me parece que es muy interesante esto porque nos ayuda a entender de una manera mejor como nuestra llamada, ¿no? O sea, nosotros estamos llamados a dar vida. El célibe está llamado a dar vida, a ser fecundo, a transmitir vida en el Espíritu. Y eso no es una especie de, ¿cómo les digo?, situación marginal, extraña, sino un anticipo de la vida futura. Eso me parece que a uno lo sitúa en una perspectiva que lo pone en relación con todos los seres humanos, y no como en una especie de somos una gente un poco rara que vive una cosa distinta, sino que somos una luz para todo el mundo. Esa es nuestra misión. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esta segunda idea? La diferenciación sexual habla de que en la comunión de personas y en la fecundidad que trae consigo esa comunión de personas se expresa la semejanza del hombre con Dios. Pero en el caso de las personas célibes, esa fecundidad tiene un sentido mucho más pleno, porque no es solo la fecundidad de esta vida y de este mundo, sino es la fecundidad del mundo futuro, que es una fecundidad fundamentalmente en el Espíritu, y cuyo icono, pues obviamente es la Virgen María y la familia de Nazaret. Es verdad que María es nuestra madre. María no es solo madre de Cristo. La fecundidad de María es verdad, María es madre de todos, madre de la Iglesia. Y también San José es nuestro Padre y Señor. O sea que esa fecundidad que tiene como realidad privilegiada y absoluta a Cristo se extiende a todos. Y así estamos llamados nosotros a ser fecundos con todos, ¿no? A mí me parece muy interesante eso, porque yo no sé si ustedes han meditado eso. Yo no sé si ya porque yo me estoy volviendo viejo, me pasa a mí. Pero una cosa que a mí sí me da últimamente por meditar es el tema de la paternidad. O sea, de pronto una persona, bueno, no sé, esto es una hipótesis que puede ser del todo falsa, ¿no? Se proyecta en un primer momento como esposa, ¿no? Soy esposa de Cristo. Y eso es verdad, y está bien. Pero la idea de relacionarse con las demás personas también en plan materno, con una maternidad espiritual, me parece que ilumina mucho el tipo de relaciones profundas que estamos llamados a tener con otras personas. ¿No? Yo digo, por ejemplo, por mí, porque esto no es
solo por el tema sacerdotal, sino por el tema celibatario, el tema de la paternidad, que es muy bonito. O sea, no estoy simplemente llamado a ser padre por ser sacerdote, sino también fundamentalmente por ser célibe. O sea, por estar llamado a tener una fecundidad, digámoslo así, como la de José. Entonces esa idea de relacionarse hacia los demás como madres o como padres me parece que arroja luz porque ayuda como a situarse en una perspectiva mucho más de fondo frente a muchas personas, amigos, gente conocida, que yo realmente qué es lo que tengo que hacer con esa persona, cuál es mi misión. Si leo esa misión en función de la maternidad o la paternidad espiritual, creo que encuentro luces para actuar de una manera más apropiada. Por ejemplo, para salir de un plano meramente horizontal, de simplemente, no sé, compinches, amiguetes o cosas así, sino, bueno, que la amistad espiritual, o sea, ojo, que no estoy diciendo que no hay que tener amigos y que la amistad natural no es buena, pero creo que en nuestro caso esto arroja luces. Entonces esa sería la segunda idea, ¿no? Segunda, la diferenciación sexual. Y luego la tercera idea y última, que me parece muy bonita, es que Dios nos creó para trabajar. Eso puede ser sorprendente. La imagen y semejanza del hombre hacia Dios se expresa en el llamado al trabajo. Si uno lee Génesis 2:15, dice que antes del pecado original, y esto es muy importante, hay una canción del son cubano que a mí siempre me suena, que se llama, que dice, a mí me llaman el negrito del batán, porque el trabajo para mí es un enemigo. Yo mi trabajo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Bueno, y ahí paró. El trabajo lo hizo Dios como un castigo. Y a veces hay esa idea. O sea, trabajar es consecuencia del pecado. Si no hubiera habido pecado original, yo estaría en una playa comiéndome el agüita de coco y rascándome la panza de una palmera. Y entonces, como el hombre pecó, le tocó trabajar. Y si leemos el Génesis, antes del episodio del pecado, dice que Dios tomó al hombre, tomó a Adán, y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara. Dice, ut operaretur. ¿Qué es lo que es consecuencia del pecado? Que ese trabajo que es parte del llamado original del ser humano se hizo arduo. Una vez el hombre peca, dice al hombre que tendrá que obtener con sudor el fruto de la tierra, y a la mujer que parirá con dolor sus hijos, etc. Hay unas consecuencias del pecado. Pero es muy importante que la consecuencia no fue el trabajo, sino la dureza del trabajo. Y fíjense que si uno lo piensa, Dios, por ejemplo, en el relato del Génesis de los 6 días de la creación, ¿qué hace? Actúa, trabaja, separa las aguas, crea las plantas, los animales, Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser sensato, o sea, como verosímil, tiene sentido que si el hombre está hecho a imagen de Dios, pues que el hombre trabaje como trabaja Dios? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la creación se encuentra in statu vie. Eso significa en camino, que la creación, así como he dicho hace un momento, que desde los físicos que saben de estas cosas dicen que el cosmos está en movimiento, producto de una gran explosión. O sea que la creación no fue hecha en su culmen de perfección, sino que está en camino, avanza. Y por tanto tiene sentido que el hombre participe en el perfeccionamiento último de la creación. Creo que en las primeras charlas hablábamos de algo semejante respecto de la evangelización, que si Dios creó todo por la palabra y se revela, la plenitud del hombre es participar de esa revelación, pues también aquí podemos decir algo semejante respecto del actuar. Si Dios actúa, trabaja, el hombre también llega a su plenitud actuando y trabajando. Y yo creo que si uno lo piensa, es verdad que en este mundo las cosas que también nos llevan a plenitud son las cosas que hacemos. O sea,
yo no estoy aquí hablando de un activismo, sino lo hago en un sentido mucho más radical. El hombre, el ser humano, llega a plenitud y se proyecta también trabajando. Por eso es que leemos, por eso es que estudiamos, por eso es que tenemos unas clases, por eso es que hacemos proyectos, hacemos cosas. Hacemos siempre cosas. Han organizado ustedes, no sé, una misa de aniversario, un evento, un encuentro, pues algo que se me viene a la cabeza, y en ese actuar, en ese preparar, pues participamos de la acción de Dios y llegamos a plenitud, y esto es muy importante, muy importante. De hecho, esa es una de las características que distingue al hombre del resto de las criaturas. El león caza a la gacela, se la come, pero el león no trabaja. Ningún animal trabaja. Solo el hombre tiene... ¿Cómo? Ok, bueno. Pero les cuesta trabajo. Pero para comer. Bueno, o las ardillitas que almacenan las nuecesitas en su... En fin, bueno, pero en el sentido más radical de hacer una labor consciente, etc. Y entonces hay una idea que es muy bonita, y es que, o sea, revalorar. Yo, ahora, hay un... San José María Escrivá, ahora que estoy en España, ahí está la Biblioteca Central de la Universidad, que es un edificio muy bonito, y está el oratorio de la biblioteca. Y a la entrada del oratorio a la izquierda están unos ornamentos, casulla, el cáliz, el cubrecáliz, la carpeta, bueno, las cosas, hasta el mantel, está en una vitrina, y detrás una gran fotografía como cubriendo toda la pared, de una misa que él celebró creo que fue en el año 62, en la misma universidad, y esa homilía de esa misa, que fue dirigida como a la asociación de amigos, pues se convirtió en un documento importante para los miembros de la obra, pero también como para resaltar el espíritu de lo que este santo fue llamado a transmitir a la Iglesia. Y esa homilía fue llamada por algunos materialismo cristiano. Esa idea, ese nombre, materialismo, ¿no?, que suena como a una idea negativa, y de hecho que, por ejemplo, Marx hablaba del materialismo dialéctico, el materialismo como opuesto al espíritu, o sea, como una afirmación de las realidades terrenas en contraposición a Dios. Obviamente, ahí en esta homilía él habla del materialismo cristiano. ¿Y qué plantea? Plantea que hay que volver a recobrar la conciencia de la importancia de las cosas materiales en la vida humana. Porque en un tiempo también en la espiritualidad católica ha habido y hubo una mala interpretación de lo que significa, por ejemplo, la santidad. Entonces, cuando les decía hace un momento, una santidad como, por ejemplo, una mera huida del mundo. Eso tiene muchas consecuencias. Porque el que, por ejemplo, simplemente huye del mundo, y estoy pensando, por ejemplo, en los laicos, cuyo lugar natural es el mundo, estar en las realidades de la familia, de la empresa, de la universidad, de la investigación, de la política, del deporte, del arte, de todo lo que es meramente humano y que en sí mismo es bueno, pues una perspectiva así hace que haya un cierto espiritualismo como contrapuesto al materialismo. ¿Y el espiritualismo en qué consiste? En pensar que la santidad es como huir de la vida que tengo y tener una vida que es como una vida paralela. Y a mí me parece que a veces en el lenguaje nuestro hay unas ciertas cosas que son, yo no quiero como estigmatizar nada porque no estaría bien, pero que pueden ser como expresiones, yo creo que esto ya lo he dicho alguna vez, que interesa, a mí me parece, purificar, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se encuentra con Dios, puede querer pues ya no volver a la vida, yo no digo a la vida de pecado, por supuesto que no, pero como no volver a afrontar la vida que tenía, ¿no? Entonces quiero estar en las cosas de Dios, ¿no? Las cosas de Dios, como si las cosas de Dios fueran un planeta
y las cosas de mi familia, de mi trabajo, otro planeta. Entonces las cosas de Dios se vuelven como un refugio, como un escondite. Eso es lo que se llamaría un espiritualismo. Entonces mi vida es como una vida de sacristía. Estoy pensando en los laicos, ¿no? Como una vida de, bueno, vivo aquí como un submundo y luego me toca ir a trabajar porque hay que ganarse el pan. Luego me toca lo otro, como si esos fueran realidades ya negativas pero necesarias que hay que soportar. Pero resulta que si somos conscientes de una afirmación como esta, de que el hombre es imagen y semejanza de Dios por el trabajo, eso que hace el carpintero, lo que hace el médico, lo que hace el taxista, lo que hace cualquier persona, el que trabaja en el campo, es participación en la acción de Dios y por tanto ahí me encuentro con Dios. Entonces es verdad que yo puedo tener unos momentos de encuentro especial con Dios, pero esto no me debe llevar a escaparme de mi historia, sino a afrontar mi historia y a encontrar a Dios allí y a poner a Dios allí. Dice el Señor, cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí. Levantado también en medio de las actividades humanas. O sea que, por ejemplo, yo veo que en eso el cristiano a veces huye mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, la política es una porquería, no hagamos nada. Todo es una corrupción y entonces los políticos como que se marginan y en vez de que haya alguien que haga las cosas bien. O por ejemplo, los medios de comunicación. Y estoy pensando en los medios de comunicación seculares. Entonces, por ejemplo, no sé, o hacemos medios de comunicación estrictamente piadosos, por ejemplo, para rezar el rosario, pero por ejemplo el cine, una película de cine que no tiene que ser sobre la vida de Jesucristo, pero que sea una película de cine, pero si ahí no hay cristianos que hagan cosas con valor cristiano sin necesidad de que sean alrededor de la Biblia o de temas específicamente piadosos, pues entonces esos ambientes van a quedar simplemente pues al margen de Dios. Entonces esto es muy importante y me parece que nosotros estamos llamados a ayudar a la gente a que entienda que cada uno en su sitio pues tiene un lugar, ¿no? Y pienso que esto trasladado a lo nuestro pues también es lo mismo, ¿no? O sea, a mí me parece que uno le puede pasar, ¿no? A mí pues, no sé, a mí me pasa. Estoy aquí en la Anunciatura trabajando en oficina, esto es lo que hay que soportar mientras puedo hacer otras cosas que sí me gustan, ¿no? Y siempre es el peligro como de la esquizofrenia. La esquizofrenia es como decir, del dualismo, ¿no? De la doble vida, de que hago esto y lo hago porque toca, pero luego hago lo que sí me gusta, y entonces, pero resulta que a Cristo lo tengo que encontrar en todo. Lo tengo que encontrar en lo que hago, en lo que, cuando me divierto, cuando duermo, cuando estoy haciendo oficio, si no es que no hay muchas vidas. El ser humano tiene solo una vida. No existen las cosas de Dios y las cosas del mundo, existe mi vida, existe lo que hay, ¿no? A veces se dice, por ejemplo, no es que mi vida espiritual, como si mi vida espiritual no fuera pues mi vida, cuando yo, no sé, cuando voy al trabajo, cuando me baño, cuando trapeo, pues esa es mi única vida, yo no tengo más que una, yo no tengo una vida espiritual, o sea, como si yo desconecto acá y me voy a las nubes, ¿no? Pues eso es muy importante, integrar eso. Entonces, bueno, esas eran las ideas que me parecen interesantes. Esto es una riqueza increíble. Estoy yo mirando al Papa y diciendo, no, tiene un montón de cosas. Bueno, pero yo creo que con esto basta. Aquí había una idea última que me parece también bonita. Y es que el Papa dice, y eso tiene que ver con el tema de la materialidad del cuerpo. Dice que para el cristiano y sobre todo para el célibe, el cuerpo tiene siempre un significado esponsal. Porque a veces se entiende el celibato como una especie de yo controlo mi instinto sexual y ya. Y el Papa explica que no es eso el celibato fundamentalmente, sino eso es una perspectiva demasiado limitada. El celibato es una expresión de la conciencia de que yo me puedo donar, de que me dono a todos, me dono a Dios. O sea, que no es simplemente una especie de limitación, sino es una libertad que me permite vivir de una manera distinta. Y por eso el Señor, cuando habla del celibato, cuando dice que hay eunucos que nacen así,
otros que los hacen los hombres y otros que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos. Eso de por el reino de los cielos, dice, el que pueda entender, que entienda. O sea que eso de entender significa que hay una posibilidad de donarse que no está, digamos, que no es evidente. Y me parece, bueno, pues bonito pensar en eso, ¿no? Pensar que el Señor nos ha llamado para Él, para que nos podamos donar a los demás fundamentalmente, y a Él mismo, ¿no? No simplemente para que estemos controladitos, por decir así. Entonces, bueno, pues ya, esto era. Gracias. Sí, de acuerdo.